Con un balance aproximado de $100.000 y hoy día tenemos $208.000, más de un 100%. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, a lo largo de todos estos videos voy a tratar de ir entregando algunos tips de cómo lograr generar dinero en los mercados financieros. En este XLM tengo esta posición, pero por ejemplo tengo una posición, la voy a colocar acá, que se llama, déjenme un segundo, Euro USD, que la tengo, esta posición está con pérdida, y se fijan, es una posición que aunque la tenga con pérdida, todavía lógicamente no se cierra, pero también hay posiciones que están con pérdida, pero todavía no se hace la pérdida donde no la he cerrado. Y esta posición está con utilidades, pero tampoco la he cerrado, entonces ninguna de las dos ha generado tanto pérdida ni utilidades. Sí nos saltó un stop hace poco en una posición, y hasta el momento entre las dos posiciones tenemos una con 11.000 y otra con 6.000 negativos. O sea, tenemos hoy día, si yo cerrara las dos posiciones, una utilidad de $4.000 aproximadamente. Vamos a compartir pantalla. Pues bien, acá si se fijan, estamos en la posición XLM USD, que ya tenemos bastante utilidad acá si se fijan, y también en una nueva posición en corto, que es oro contra el dólar estadounidense, que en corto, y ya también estamos en bastante utilidades. Esta posición en sí, hoy día es 15 de junio del 2026, entramos hoy día por los inversionistas. Así que en ese sentido ya tenemos las dos posiciones alcistas. Vamos a ver acá qué había pasado con la posición anterior, que era Euro USD. Se los voy a dejar acá, que nosotros hablamos que teníamos una posición Euro USD en largo y la cerramos hoy día con un take profit manual, es decir, lo activamos para poder liberar capital y entrar a la posición de oro, y generamos esta utilidad. Y en el caso, bueno, los inversionistas, cada uno generó diferentes utilidades vertiendo de su cantidad de capital en su cuenta. Y entramos nuevamente, como les digo, a esta posición en oro. También les quiero dejar como el track record para que los vayamos viendo una vez a la semana más o menos. Este como live anterior lo vimos el día 7 de junio y hoy día es 15, entonces una semana y media, de repente voy a ir haciendo los live. Entonces vamos con esto. Un segundo que se cargue. Bien, aquí tenemos el portfolio. Bueno, voy a minimizar esto, más fácil. El portfolio de esta cuenta, recordemos, acá voy a ampliar esta parte también para verlo bien. Recordemos que nosotros entramos en esta posición en marzo y entramos en esta cuenta de trading y comenzamos con $100.000 y hoy día ya tenemos $213.000 de las posiciones cerradas, y un equity significa de posiciones que en este momento se están moviendo de 246 si cerráramos ahora, es decir, tenemos $33.000 aproximadamente de profit que no lo hemos realizado, profit non listing, PNL que se llama. ¿Qué más? Acá tengo el resumen que lo hice en IA para ir dejándolo siempre más fijo y actualizado. Y la primera posición entramos el 17 de marzo en el US 500, un short que se generó esta utilidad. Después tuvimos una pérdida en oro, que tuvimos esa pérdida, después utilidades, hasta la del día de
hoy que cerramos manual con $4.900 aproximadamente. Ese ha sido el rango de crecimiento en gráfico. Eso ha sido el valor estimado que hoy día tiene la cuenta, el factor de beneficio que ha tenido, la tasa de acierto y el beneficio neto cerrado, que es lo que hemos generado solo en utilidades, finalmente. Incluye las comisiones, etcétera. Bueno, y un sinnúmero de otras cosas que son como más para mí, para ir guiándome en lo que voy, etcétera. Pero eso en especial. Entonces, como les decía, en el anterior video hablamos un poco lo que eran los mercados, qué sucedía, dónde uno genera más recursos, tienes tanto el mercado inmobiliario como de repente el mercado financiero o el mercado de la economía real. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la cantidad de dinero que mueve cada uno de esos mercados. El financiero es el que mueve más dinero, es plata por plata finalmente. Eso es lo que hace el mercado financiero. En cambio, el mercado inmobiliario es el mismo capital, pero estacionado en ladrillo. Es menos líquido, lógicamente, pero también puede abarcar gran cantidad de capital concentrado. Y el tercer capital o mercado es el del mercado real, donde, por ejemplo, compras bienes de palta, de tomate o otro tipo de productos comerciales, donde a lo más te aguantará 5 o 10 millones de pesos y tienes que mover la mercadería, pero por ejemplo, si tú ya tienes una distribuidora mediana de palta, más de 10 millones no vas a mover. Entonces, si tú pasas de esa cantidad de capital, tienes que ya empezar a mirar otros mercados que te aguanten esa cantidad de capital. Por ejemplo, si ya pasaste los 10 millones de pesos, no sirve nada ponerle más dinero a la economía real en las paltas si se te van a empezar a podrir porque tu demanda ya no está tan grande. Y en especial en países lamentablemente como Chile, que las cargas impositivas son más altas, la economía real finalmente empieza a caer y las personas se van yendo o al mercado inmobiliario como protección o al mercado financiero como protección. En Chile ya han pasado estos dos eventos. El mercado comercial está muy deteriorado por todas las cargas impositivas, desde las 50 transferencias, el tema de los costos de importación de Alibaba, plataformas de pago como Facebook o Instagram están cobrando impuestos. Entonces, la economía real cada vez se está achicando el espacio para poder generar dinero de las personas, para como parar la olla, como se dice. Muchos se han ido al lado inmobiliario, pero también el sector inmobiliario ha sido muy afectado. Se han visto, y les voy a dejar acá también otro video, donde se ha visto que finalmente la economía en el mercado inmobiliario está muy, muy mala. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica PM en este día jueves 11 de junio acá por las pantallas de CNN Chile. Ya les contábamos en la edición anterior de este programa que el gobierno había moderado sus expectativas de crecimiento en conjunto para todo lo que va a durar su administración. Habían bajado del 4% a un 3,5%, una meta un poco más optimista dadas las cifras que se han conocido también últimamente. Pero no solamente el gobierno, no solamente el mercado local han hecho ahí sus ajustes, también distintos organismos internacionales como el Banco Mundial en relación al crecimiento para nuestro país. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez nos cuenta más detalles en la siguiente nota. El gobierno, el mercado y el Banco Mundial, los tres han moderado las expectativas de crecimiento para Chile en las últimas jornadas. Y es que sobre todo para este año, luego de cerrar los primeros 4 meses con cifras negativas de MASEC, ya se descarta crecer incluso al 2% en 2026. La encuesta de expectativas económicas proyecta ahora 1,6% para el año en curso. Vemos incluso muy desafiante crecer 1,5% este año. Estamos en un proceso de revisión de las proyecciones, pero creemos que la encuesta de expectativa económica podría tener correcciones adicionales en las próximas lecturas, porque incluso suponiendo una recuperación importante en la segunda parte del año, dado el primer semestre, de verdad es muy difícil incluso crecer, como digo, en torno a un 9%.
Pero no es solo el mercado local. El Banco Mundial también bajó, aunque de forma leve, su proyección de crecimiento para Chile este año de 2,2 a 2,1%, mientras que la OCDE prevé que el PIB crezca 1,7% el 2026. Para el 2027, en tanto, el mercado sí prevé una mejora en las cifras, explicadas por una menor base de comparación con este año, pero también por medidas que podrían impulsar la inversión. Principalmente porque le damos una alta probabilidad a que sea aceptada, que sea aprobada la ley de reconstrucción. Si sale muy parecida a lo que a lo que entró hoy en el Senado, sería una muy buena señal para la producción. Es un motor muy importante para la inversión y que lo podríamos empezar a ver ya segundo semestre del próximo año si es prontamente aprobada. Desde el gobierno también fueron más conservadores en sus proyecciones. Si bien siguen apuntando a crecer 4% para finales del periodo, al momento de establecer las metas fiscales consideraron una cifra menor. Llegar creciendo al 4% al término de este periodo. Esa es nuestra meta, la mantenemos y estamos trabajando en pos de ello. Cuando se trata de ponerse metas fiscales, que las tomamos con mucha seriedad, entonces somos más conservadores. Y por eso pusimos una meta del 3,5%, un parámetro en realidad, no una meta, un parámetro de 3,5 para el efecto de nuestras metas fiscales. Una meta que para algunos especialistas sigue siendo muy ambiciosa. Por mucho que se presente, por ejemplo, este proyecto de reconstrucción nacional, el efecto en crecimiento, sobre todo en el corto plazo, la verdad es que tampoco es tan significativo. La solución no va a ser únicamente mediante este proyecto. Más allá de si puede ser realista o no llegar al 3,5%, creo que lo que sí es claro es que en el escenario actual yo te diría que no vamos a alcanzar esa cifra. Entonces es necesario tomar medidas adicionales para poder alcanzar ese crecimiento. En materia inflacionaria también hubo ajustes para el año. El mercado proyecta 4,1% para 2026, menor al 4,3% que esperaban en mayo, ajuste a la baja que se repite en la encuesta de operadores financieros. Los expertos señalan que ya vimos los principales efectos en aumentos de precios producto del alza de combustibles. El golpe que está dando este MASEC de los primeros 4 meses del año, junto con lo que estamos mirando en desempleo, van a afectar la parte de consumo del PIB. Por lo tanto, esta baja en la demanda es lo que nos llevó a nosotros a poder proyectar una inflación más baja. En la misma línea de lo que se ha anticipado hace ya varios meses, el mercado espera que la tasa de referencia del Banco Central se mantenga en 4,5% durante todo el año. Eso sí, los economistas sugieren que se evalúen cambios. Si esta tasa de política monetaria está o no teniendo impactos en el desempeño de la economía, nosotros creemos que sí lo está teniendo. Es decir, una economía que lleva 4 meses consecutivos de caída, con un desempleo, ¿verdad?, creciente, podría tener una tasa de política monetaria menor, todavía dentro del rango neutral, pero que el inicio del rango neutral es 3,75 y hoy día estamos con una tasa en 4,5. Un tema sobre el que podría dar luces el Banco Central la próxima semana, en el marco de la próxima reunión de política monetaria. Vamos a cambiar de tema porque esta semana se conocieron nuevos indicadores en relación a las tasas de interés promedio, un indicador que publica el Banco Central y que revisamos frecuentemente acá en Agenda Económica. Me quiero centrar específicamente en las tasas hipotecarias, que es la última fila que vemos entonces en esa gráfica. Vemos la tendencia entonces de que estas tasas se han mantenido en su mayoría por debajo del 4%, al menos hace un par de semanas, y esto ocurre por primera vez desde el año 2021, entendiendo también la condición y la situación que enfrenta el mercado inmobiliario de nuestro país. Uno podría pensar, ¿cierto?, que si es que las tasas de interés hipotecarias van un poco más a la baja, quizás esto podría ser un aliciente para que las personas pudieran acceder a un crédito, postular o retomar quizás la idea de acceder a una vivienda propia. Pero en el siguiente informe de nuestra compañera Natalia Muñoz vamos a ver que la verdad es que está ocurriendo todo lo contrario. Hay baja en el flujo de los créditos hipotecarios y de hecho se ha registrado la baja más fuerte en los últimos 13 años. Pasemos a revisar más detalles en el siguiente informe. Los precios de las propiedades, porque están muy elevados los precios de las propiedades. Entonces, sumado a los intereses, hace que se vuelvan impagables los dividendos. Sobre todo con los sueldos, qué sé yo, difícil. La gente que arrienda, sobre todo, imagínate, para poder juntar la plata, para poder acceder a un crédito. Piden muchos documentos, po. Claro. Entonces es como más difícil acceder a poder optar a una vivienda ahora.
Son las mismas personas las que cuentan parte de las razones por las que aún cuesta acceder a la vivienda propia. La realidad no es muy alentadora para el mercado inmobiliario, y así lo demuestran los datos. Las operaciones de los créditos hipotecarios otorgados por la banca cayeron a su menor nivel en 13 años. Refleja un desafío estructural de mediano y largo plazo. El principal desafío en esta materia es que el precio de las viviendas respecto al ingreso de los hogares ha crecido más. Esto, en la práctica, hace más difícil reunir los recursos para el pie y, por supuesto, el financiamiento de la vivienda en general. Se requieren medidas estructurales que permitan aumentar la oferta habitacional, agilizar los permisos, impulsar la inversión. Es que entre enero y marzo de este año se han otorgado casi 11.000 créditos, una caída de casi 38% si es que se compara con el mismo periodo del 2025, según las estadísticas que maneja la Comisión para el Mercado Financiero. Por otro lado, la tasa de interés para la compra de viviendas ha ido a la baja, pero eso no se ha traducido en mayores operaciones relacionadas. La débil actividad económica y la incertidumbre que han enfrentado los hogares han influido en la postergación de decisiones de compra. Sin embargo, este mismo fenómeno ha contribuido a mantener una oferta importante de viviendas en el mercado, generando condiciones muy favorables. La tasa de interés hipotecaria llegó a niveles que no se veían desde noviembre del 2021, promediando 3,96% en mayo de este año, según las cifras del Banco Central, niveles que se mantendrían durante este 2026. La tendencia es a la baja, sin embargo hay que tomar en cuenta de que el margen es estrecho. Ya estamos dentro de niveles prepandemia y no se ve que haya mucho espacio para poder seguir bajando después de esto. La tasa de interés no es el único factor determinante a la hora de recuperar el mercado inmobiliario en nuestro país, ya que principalmente también depende de otros elementos que tienen que ver con las restricciones de crédito, por ejemplo, que es un tema que todavía no está resuelto. A las condiciones restrictivas de crédito se suma la débil actividad económica, altos niveles de desempleo y la poca capacidad de pago de las personas. En el corto plazo, el subsidio a la tasa y el FOGAES han sido una ayuda importante para entregar dinamismo al sector, pero la espera por el proyecto que suspendería el IVA por 12 meses a las viviendas nuevas causa expectación y también es un factor de baja en las ventas. Casi 3 meses atrás se anunció que se iba a suspender el pago del IVA a las viviendas y eso probablemente motivó a muchas personas a postergar las compras, ya que también es un tema y que influyó naturalmente en la baja del dinamismo en la compra de vivienda. No considera los créditos hipotecarios que fueron apoyados a través de los programas FOGAES, principalmente por el subsidio a la tasa hipotecaria, dado que esos créditos se reportan en una estadística distinta. Ahora bien, si juntamos los créditos que no fueron apoyados por el FOGAES más los créditos que se otorgaron con apoyo del FOGAES, la situación es distinta. Hay que recordar que el subsidio al dividendo abarca solo a viviendas por debajo de las 4.000 UF, por lo que hay menos alternativas para las que se encuentran sobre ese valor. En un sector donde todavía existen más de 100.000 viviendas nuevas en stock que no se han podido vender desde la pandemia. Vamos a la pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica PM. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile y ya revisábamos en el primer bloque las distintas cifras que están rondando en torno a lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario y con el acceso al crédito hipotecario. También vamos a ahondar un poco más en esa situación y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es José Miguel Simián, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, a quien ya vemos en pantalla. Muchas gracias, José Miguel, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Francisca. Un gusto acompañarlo en el programa. Primero, me gustaría partir haciendo una especie de resumen o más bien aclaración de que el mercado inmobiliario viene con una situación compleja desde hace ya bastante tiempo. Hay quienes señalan, por ejemplo, que, claro, aparece esta contradicción de que en el fondo si es que los créditos bajan, claro, porque también bajan en el fondo la petición de créditos hipotecarios, pero también hay un factor más bien estructural. Me gustaría que nos ayudara también a entender esa parte para ya luego seguir con el resto de la conversación. Sí, a ver, mire, el mercado inmobiliario efectivamente pasa por una crisis bien profunda que lleva ya unos
4 años, yo diría desde el 2022 prácticamente, donde nosotros caímos prácticamente entre 30-40% el volumen de ventas de nuevas unidades inmobiliarias residenciales, o sea, el mercado inmobiliario residencial de nuevas viviendas, respecto del volumen que tuvo en el periodo entre 2012 hasta 2022, o sea, incluyendo incluso tiene un bajón en la pandemia, luego se recupera el 2021, pero cae el 2022 y se estanca en una situación en el fondo bastante baja respecto de lo que fue ese periodo anterior. El periodo anterior diría que tuvo que ver en parte con condiciones financieras extremadamente buenas, tasas de interés muy bajas. Por otro lado, también tuvimos en esa época un shock migratorio que ayudó mucho desde el punto de vista de la demanda, y después también combinado con un factor, digamos, de reducción en el tamaño de los hogares, más familias o más hogares, que significan mayor demanda por viviendas. Eso de alguna manera se ha ido disipando, sobre todo el shock migratorio se redujo muy fuerte después de la pandemia, y después a partir de la segunda mitad del año 2021 cambiaron las condiciones financieras. Ahí lo que nos pasó es que las tasas de interés, que estaban en niveles muy bajos, en el fondo se pegaron un salto bastante fuerte durante el 2021, en la segunda parte de ese año, y eso hizo en el fondo, generó al mercado inmobiliario una situación donde la vivienda se hizo muy difícil de comprar a ese nivel de tasa. Y los precios, que podría haber sido como la variable de ajuste de esto, no han bajado lo suficiente, han bajado algo, pero no lo suficiente como para compensar el aumento en las tasas de interés. Entonces nosotros tenemos una combinación de factores. Hay un factor tal vez en el fondo más financiero que tiene que ver con las tasas de interés y la dificultad para comprar, pero también tenemos un factor más estructural con una menor demanda, una menor absorción del mercado inmobiliario producto de la disipación del shock migratorio, y en ese sentido nosotros hoy día enfrentamos un mercado que claramente absorbe menos unidades que lo que absorbía hace 4 o 5 años atrás. José Miguel, claro, y también, bueno, una de las cifras que trae a colación nuevamente el tema de lo que está ocurriendo en torno al mercado inmobiliario es precisamente la baja en el flujo de créditos o la cifra que se conoció al menos durante el primer trimestre, que representa un 10% por debajo de lo que estaba ocurriendo en el trimestre anterior. Ya mencionaba en su respuesta anterior usted todo este factor un poco más estructural, como también ha sido la historia, cómo han afectado los distintos hechos también sociales en relación a este punto, pero que ocurre también ahora, al menos haciendo la fotografía quizás durante el primer trimestre del año 2026, porque yo ya le comentaba, esta cifra, se ve esta baja en el flujo de los créditos, pero también eso se encuentra con otra cifra en paralelo, que es precisamente la baja de la tasa de los créditos hipotecarios, que está por debajo del 4%. Hace bastante tiempo que eso no se veía, pero en el fondo eso tampoco significa que haya más facilidades para que las personas compren. De hecho, eso es lo que también muestran las cifras en el fondo. Acá hay distintos puntos que se han tocado por distintos gremios. Sabemos que también en su momento el subsidio al dividendo fue una herramienta bastante exitosa, lo decía la banca, lo decía también el gremio de la construcción. ¿Qué ocurre también en torno a quizás otras propuestas u otros elementos que podrían considerarse en esta ecuación para que en el fondo empiece a dinamizarse un poco más también este mercado? Sí, a ver, nosotros tenemos una recuperación que es frágil y depende mucho de la ayuda estatal, en este caso del subsidio, de los subsidios para en algunas viviendas bajo las 2.500 UF y el subsidio a la tasa con viviendas hasta las 4.000 UF. Lo que yo creo que nosotros vimos durante la segunda parte del 2025, una buena parte, o sea, el primer trimestre también de este año, el 26, fue un impulso que yo creo que estuvo gatillado en buena medida por el subsidio a la tasa, que en el fondo generó oportunidades de compra con una tasa en el fondo que está entre 60, el subsidio es de 60 puntos base, pero el subsidio fue adjudicado a la banca a través de un sistema de licitación que había un puntaje adicional para ganarse esos subsidios para la banca si ellos, digamos, ponían un poco más de tasa sobre la mesa, y eso generó obviamente que algunos bancos ofrecieran más puntos adicionales de tasa. Entonces la tasa bajó entre 60 y hasta 80, 90 puntos base, o sea, casi un punto porcentual respecto
del nivel de mercado. Eso generó un impulso súper importante y fuerte en el mercado inmobiliario durante, yo diría, toda la segunda mitad del 25 y la primera parte de este año. O sea, por lo menos durante el primer trimestre. Yo creo que aquí lo que ha pasado, porque el gobierno ha anunciado en el fondo que quiere mantener este subsidio de la tasa, pero han habido, yo creo que algunos mensajes que han sido confusos, particularmente el efecto del IVA sobre las nuevas viviendas, que han detenido un poco el mercado. Yo creo que se le han quitado en el fondo impulso. Hay una cierta expectativa que podrían haber más ajustes en el mercado laboral, en el mercado, perdón, inmobiliario, residencial, que yo creo que ha detenido un poco la compra de esto. Entonces yo creo que hay un factor que ha ensuciado un poquito una cierta recuperación que veníamos viendo en el primer trimestre de este año y que se arrastraba desde la segunda mitad del año pasado. Y después yo creo que se suma a eso los factores más estructurales que tienen que ver con una menor demanda, básicamente. O sea, yo creo que hay un mercado que hoy día claramente absorbe menos. Entonces, cuando uno mira las cifras de crédito, flujo de crédito hipotecario, usted comenta, en fondo, en la última publicación del Banco Central, con la cifra hasta mayo de este año, lo que muestran es que la curva, en el fondo, se aplana y empieza a disminuir. José O sea, Miguel. por primera vez en el fondo vemos como que el impulso que venía se ha perdido un poquito, a pesar de efectivamente la baja sostenida en la tasa, como usted bien dice, la tasa promedio de los créditos hipotecarios tuvo una cifra que estuvo levemente bajo el 4%, que es la más baja desde más o menos mediados del 2021. Pero a pesar de eso, en el fondo el crédito no logra recuperarse. Mi impresión es que esto tiene que ver con una recuperación que es muy frágil, donde el mercado tiene muy poca fuerza y poca capacidad de absorción, y después yo creo que se ha generado un cierto ruido sobre la demanda, producto en el fondo de anuncios de políticas o de medidas que todavía no están en el fondo claras. Claro, una leve recuperación que quizás se vio mermada por estos anuncios que todavía podríamos decir están en veremos, está hecho solamente el anuncio, pero no hay una concreción ni tampoco plazos en los cuales esto podría darse. José Miguel, me gustaría también preguntarle en relación a que hay otro factor bastante relevante que dice relación directa con el precio finalmente de las viviendas, el ritmo al que ha crecido, por ejemplo, los salarios reales de las personas versus el aumento en los valores de las viviendas, que sin duda también han generado ahí un aumento en este margen que hace mucho más imposible que las personas puedan siquiera pensar en la posibilidad de poder acceder a una vivienda. También las condiciones restrictivas, por cierto, de las distintas instituciones financieras que van en esa misma línea, se exigen cada vez más requisitos, señalan incluso las personas al momento de consultarles las razones por las cuales quizás en un momento estaban pensando en poder comprar, en adquirir, los desistimientos también de las mismas promesas de compra que también se han anotado un alza relevante. En ese sentido, ¿cómo también influye este factor y qué otros elementos, además, por ejemplo, del subsidio al dividendo, de otras iniciativas que se han mencionado, pero que no son concretas, podrían también ir funcionando quizás con una mirada un poco más de largo plazo, no unas medidas quizás tan temporales, en el fondo para que esto no tenga quizás este crecimiento o esta mejora leve, pero que a fin de cuentas con cualquier anuncio, con cualquier situación, vuelve en el fondo a bajar esa recuperación? Sí, a ver, lo que pasa es que acá tenemos el mercado inmobiliario hoy día tiene un desequilibrio estructural complejo, que tiene que ver con... Aquí hay tres factores que son importantes. Son los precios de las viviendas, la tasa de interés del crédito hipotecario y las remuneraciones, los ingresos de las familias. Entonces, efectivamente los ingresos han subido, pero no suficiente para compensar el alza en las tasas de interés que vimos después del 2021, y después tampoco han sido en el fondo compensados por una baja en los precios. Aquí nos ha pasado en el fondo que los precios se han quedado muy arriba de las viviendas, por un lado. Por otro lado, las tasas en el fondo vienen bajando desde hace, yo diría, por lo menos 3 años o 2 años, desde más o menos 2024. O sea, se pegaron el salto en 2021, vienen bajando, pero esa baja ha sido muy paulatina, muy lenta, no ha sido suficiente para compensar ni los precios, ni en el fondo salarios que en la práctica no son suficientemente altos para poder comprar las viviendas. Entonces, este desequilibrio hace que la vivienda hoy día esté probablemente entre un 15 y un 20%, llamémoslo así, por lo menos yo he publicado algunas veces índices de asequibilidad de la vivienda que combinan estos tres factores, y si nosotros nos vamos al 2021, todavía estamos como un 15% en fondo
por debajo del 2021 en términos de asequibilidad. Claro. Con lo cual nosotros necesitaríamos o bien tasas más bajas, Ajá. salarios más altos o precios de vivienda más bajos. Exacto. Y ese proceso es un proceso que ha ido avanzando en esa dirección, pero ha sido muy lento. Yo creo que el ajuste, uno dice, si uno piensa en medidas más estructurales, son difíciles hoy día, porque aquí lo que nos pasa es que nosotros tenemos un mecanismo hoy día de subsidio, a mi juicio, habitacional, que impide la baja. O sea, nosotros estamos hoy día subsidiando viviendas con el subsidio a la tasa hasta las 4.000 UF, y una vivienda de 4.000 UF es una vivienda que hoy día, con los niveles de ingreso de las familias en Chile, puede comprar recién una familia en el noveno decil de ingreso, o sea, el 90% más rico de la población chilena. Entonces aquí lo que nos pasa es que, dadas las condiciones de nuestro mercado laboral y financiero hoy día, nuestra vivienda es demasiado cara. Eso es lo que en la práctica nos ha pasado, y entonces esto requiere un ajuste que va en parte por precios que ha ido ocurriendo. Cuando uno piensa en descuentos que hacen las inmobiliarias o el mercado de viviendas usadas, ese compensa un poco esto. Y por eso el subsidio a la tasa, en el fondo, que subsidia hasta las 4.000 UF, ha sido en el fondo tan exitoso, porque ha en el fondo resuelto parcialmente este problema de asequibilidad en el segmento entre las 2.500 UF, que son, digamos, de ahí para abajo están los subsidios de S19, de S49, del MIMBO, hasta el segmento, hasta las 4.000 UF. Claro. Pero ese descalce no está resuelto y no se ve fácil. Aquí, si uno piensa en medidas de más largo plazo, hay que pensar en cómo poder fabricar viviendas más baratas. En definitiva, yo lo que pienso también acá que nosotros debiéramos hacer de manera más masiva es ver la manera que darle más movimiento al mercado de las viviendas usadas, que en general son viviendas más baratas, son más antiguas, pero son más baratas. Y después también lo otro que uno puede pensar es, en el fondo, es el mecanismo de subsidio al mercado de arriendo, que también es una alternativa en el fondo a la propiedad, a lo mejor una alternativa que puede ser transitoria para algunas familias durante algún tiempo, pero el arriendo sin duda, sobre todo si tiene una ayuda con subsidio, para eso está el programa de S52, que ha tenido bastante aplicación, pero podría tener mucha más, probablemente podrían ser mecanismos más que resuelvan este problema en el mediano o largo plazo. Ahora, cuando nosotros miramos hacia el futuro, 5 o 10 años, lo que nosotros vamos a observar en el fondo es un mercado que va a reducir su capacidad de absorción producto, digamos, de la demografía. Nosotros lo que nos va a pasar es que la población en el fondo está dejando fuertemente de crecer y los hogares en el fondo a futuro tampoco van a crecer mucho. Yo creo que viene un elemento que va a quitarle presión, llamémoslo así, al mercado residencial en los próximos años. Son distintos factores los que están sobre la mesa, bueno, hace ya bastante tiempo. Y sabemos también que es una situación para la cual se han buscado distintas soluciones quizás, y lo cierto es que ahora también vamos a ver si es que se van a materializar, por ejemplo, algunas medidas de las cuales incluso nosotros alcanzamos a conversar en esta ocasión y ver si es que finalmente este equilibrio entre los precios, por ejemplo, y todos los factores que ya comentábamos en algún momento se consigue finalmente para el bien también de las personas que están buscando acceder a una vivienda y, por cierto, también para que el mercado se dinamice. José Miguel Simián, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica APM. Muchas gracias, Francisca, por la invitación. Que tengan una excelente tarde. Igualmente. Y por lo tanto, ¿qué queda? Escudarse en el mercado financiero, y esta es una de las formas. Una de las formas es a través de broker, a través de exchange, a través de la Bolsa de Comercio de Chile, aunque ahora hoy día tiene un impuesto, en mi época no tenía impuesto, y aprender a hacer análisis técnico. Y la otra forma ya es migrar, por lo menos financieramente o fiscalmente, a otro país, que en este caso yo migré fiscalmente a Paraguay, que estamos a 1 hora y media de avión, y es un país que está comenzando a crecer, entonces puede generar tanto en la economía real, puede generar dinero, puede generar tanto en la economía del mercado inmobiliario y también en el mercado financiero, las tres, porque está recién partiendo el país. Yo en mi canal acá tengo, bueno, ahí están mis contactos para que los vean. Está mi mail, está mi página, está mi WhatsApp. No tengo problema de contestar WhatsApp de consultas. Más que nada para que ustedes evalúen si de repente les sirve hacer un onboarding o hacer un cambio fiscal hacia Paraguay. Pueden seguir viviendo en Chile, pero fiscalmente
viven fiscalmente en Paraguay y por lo tanto pagan mucho menos impuestos. Es uno de los servicios que nosotros estamos haciendo, que empezó a poco y hoy día ya está mucho más estructurado. Y el otro es el servicio de inversiones, que nosotros lógicamente tenemos inversionistas que solo cobramos un porcentaje si ellos ganan dinero. Si ellos no ganan dinero, no cobramos nada. Así trabajamos. Eso, entonces bueno, esta posición XLM-USD, si se fijan en el día 7, si no estoy mal, ya estábamos con algo de utilidades y estuvimos toda esta semana con pérdidas. Y hoy día tuvo una mecha muy alcista, la cual nos dejó nuevamente con utilidades y ya tenemos un take profit en esta zona, que va a dar muy buen rendimiento si es que llega. Y como una cripto hizo 222, lo más seguro que 1 o 2 semanas va a llegar a ese objetivo, si es que no es antes. Y la otra posición, como les decía, es oro en corto. Es una entrada que hicimos hoy día. Ya es muy malo entrar porque ya se ha desplomado bastante. Además, este video por lo general lo pongo bien tarde para lógicamente ya el movimiento haya avanzado. Y también hacemos ese tipo de gestión con clientes, de gestionarle su cartera a medida de darle dónde entrar, dónde salir, e ir siguiendo. Por ejemplo, de aquí a unas semanas más vamos a ir moviendo stop loss, vamos a ir haciendo trailing stop, vamos a ir moviendo take profit, y así vamos guiando, disminuyendo el riesgo y tratando de capturar la mayor cantidad de beneficios de la posición. Y de esa forma tú puedes generar dinero, por así decirlo, desde tu casa, entre comillas, pero hace que el dinero trabaje para ti. Como les comenté antes, si ya tu mercado tiene mucho ingreso y no puede tu economía real comprar más bienes, no te da el rendimiento, no te da el margen, no te da el volumen por los impuestos que están en tu país, o te vas al mercado inmobiliario o te vas al mercado financiero. Pero para eso, lógicamente, necesitas apalancarte con alguien que más o menos ya sabe esto. Yo por lo menos llevo más de 20 años. Y si no, estudiar bastante. Y yo no recomiendo ningún curso, ni máster, ni nada, por si alguien me pregunta. En realidad recomiendo que sean autodidactas, pero por lo menos tienen que darle unos 10, 15 años para ser, entre comillas, un experto, un profesional en esto. Ese es mi punto de vista personal. Así que está todo en YouTube para que vayan aprendiendo. Yo voy enseñando pequeños tips, pero finalmente los invito a todos a ser autodidactas en ese sentido. Y de acuerdo a un comentario que me dejaron, qué pasaba con el tema impositivo en Paraguay, por qué es tan atractivo, lo voy a poner acá. Y tenemos acá, voy a minimizar aquí, la diferencia entre Chile y Paraguay. ¿Qué pasa? Que en Paraguay se premia el patrimonio y en Chile se castiga el patrimonio, se castiga la acumulación. Es así de simple. Si tú en Paraguay eres rico, cada vez te va a ir mejor y cada vez te van a descontar más impuestos. Si tú en Chile eres rico, cada vez te van a poner más impuestos, vas a tener más, por ejemplo, impuestos a lujo, impuestos verdes, etc. Por dar algunos casos, el impuesto al patrimonio es un 0% en Paraguay. El impuesto a la herencia es un 0%. En cambio, en Chile, el impuesto a la herencia es un 25%. El IVA es un 19%. En Paraguay es un 10%. Si se fijan acá, ya las tasas son ridículas mientras la persona es más rica. Mientras menos rica, por lo que se ve, o menos ingresos tiene, se van igualando aproximadamente los costos impositivos. Pero si una persona ya gana más de $20,000 al mes, que es un muy buen ingreso, ya las tasas impositivas pasan del 25%, 28.5% en Chile, versus en Paraguay un 7%. Entonces la optimización tributaria es gigantesca, porque toda esa cantidad de puntos es mucha liquidez que está libre para poder emprender, como les decía anteriormente, en el tema inmobiliario o en otro tipo de inversiones. O por último, no entregarlo al gobierno de turno, sino que dejártelo para ti, incluso hacerlo un gasto corriente, pero para ti mismo, con tu familia, salir de viaje, etc. Otro punto que es muy importante acá, que como me lo contaron en el video anterior y me lo pidieron, es la canasta básica. ¿Cuándo rinden $100 o 100.000 pesos chilenos al ojo? Lo estamos sacando así. En Chile, estos son precios aproximados. Por ejemplo, está sacado desde el supermercado más caro, que creo que es Jumbo allá en Chile,
y el supermercado más caro, que es Super 6 acá, que diríamos es otro Jumbo. Entonces, haciendo esa comparación, porque no es lo mismo que compare un Jumbo en Chile contra un mayorista en Paraguay, no serviría, entonces que los dos más caros. La leche entera aproximadamente está en los 1.900 pesos chilenos y la leche entera en Paraguay está como a 700 pesos. De hecho un poquito menos, pero 700. La carne vacuno, el kilo está más o menos unos 11.000 pesos y acá está a menos de 4.500 pesos. El arroz blanco está en Paraguay a 500 pesos y allá está como a 1.400, 1.300. Los huevos, la docena, está aproximadamente a 3.500 pesos allá, aquí está a 1.400 pesos, un poquito menos, de hecho, yo diría. El pan está como a 500 pesos acá y allá está a 1.600, si no estoy mal. Y el agua mineral, acá está a 400 pesos y allá está a 1.100 pesos. Entonces el diferencial aproximadamente es 2,5 veces, para que se fijen. Si tú vienes y logras tener un ingreso desde Chile viviendo en Paraguay, tu poder de compra va a aumentar el doble. Entonces, si tú te vienes con un tipo de empresa o con algún tipo de ingreso que te lleguen 500 lucas de Chile, acá vas a vivir como si estuvieras mínimo con 1 millón, 1,5 millones viviendo en Chile, en poder de compra. Esa es la diferencia. También la inflación es 2,7, de hecho es menos, pero 2,7 a 3 se prevé para este 2026. En Chile entre el 3 y un 4%. Pero ¿cuál es la diferencia? El crecimiento. El crecimiento de Paraguay se está estipulando entre 4,5 al 5%. En Chile entre menos del 2,5, o sea, más del doble. Y la evolución histórica del PIB, ya es 2022, ya Paraguay ha sido líder en crecimiento PIB per cápita, por persona. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero comentar que el carry trade es obvio, Paraguay es un país que está creciendo con un menor costo de vida, lógicamente con menores impuestos y con expectativas de tener tanto economía real, hacer un negocio de vender por Facebook, hasta comprar propiedades mucho más económicas, 1/3 del valor de Chile, y también entrar hoy, lógicamente, en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque acá todos los componentes financieros son cero impuestos, que es otro tema. Entonces todos los ingresos que vienen por el lado financiero mío pagan cero impuestos. Entonces también es muy atractivo para mí, de acuerdo a los giros que yo me digo, que son financiero, inmobiliario y de servicio. Así que lo quería más que nada dejar con eso. También nuevamente invito a los que quieran dejar algún comentario a ver si lo podemos abordar para el próximo fin de semana, la próxima semana, de acuerdo a que tengo un tiempo de preparar los vídeos. Y eso, si tienen alguna consulta sobre un onboarding en Paraguay, sin ningún tipo de compromiso, sobre nuestros servicios de inversionista en la bolsa, también lo vamos viendo de acuerdo a sus preguntas, sus dudas. Que estén muy bien, un gran abrazo, me despido y nos vemos en otro video.